Bendiciones, amados hermanos. Les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestros temas mensuales de matrimonios y el día de hoy vamos a tocar dos temas. El primero es desnudos y sinvergüenza y el segundo es cuando la ropa llegó. Antes de la llegada de Eva, Adán tenía un lugar donde vivir, una tarea específica y leyes muy claras. Vamos por favor a Génesis 2, versículo del 8 al 9, y dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 2, del versículo 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenía una tarea. Esto lo encontramos en Génesis 2, versículo el 15 y del 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En esta porción de la palabra podemos encontrar que Adán tenía un lugar donde vivir, el huerto del Edén, tenía una tarea específica, ponerle nombre a los animales, y tenía leyes específicas, no comer del árbol del bien y del mal. Cuando Adán notó que todos los animales había un macho y una hembra, quizás tomó conciencia de que él no tenía compañera. Eh, en el mundo animal todo era de dos en dos, pero él estaba solo. La respuesta de Dios a la soledad de Adán tal vez fue la creación de Eva y la institución del matrimonio. Cuando Adán vio a Eva, exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Génesis 2, versículo 23. Fue la respuesta inmediata al contemplarla cuando despertó del sueño profundo. Reconoció la obra de Dios y supo que era parte de él. El análisis de Adán es revelador. La vio como su compañera tomada de él, pero un ser independiente. Este cuadro de la creación, sencillo pero gráfico, es la esencia de la intimidad matrimonial. Intimidad no es uniformidad, ya lo habíamos estado estudiando en temas anteriores. Estar cerca o unidos no significa ser idénticos ni que perdamos nuestra individualidad. Lo que hace posible la intimidad es nuestra singularidad, nuestra cualidad de ser seres separados. Si fuésemos idénticos, no habría nada por descubrir, ni nada nuevo por experimentar, ni existiría el gozo del reconocimiento. Ser diferentes, por ser diferentes, existe la posibilidad de explorar y de descubrir. El entusiasmo que produce este proceso le añade una nueva dimensión al matrimonio. La intimidad es eso. Dos personas que penetran en la vida del otro, se descubren y se dan a conocer. Había algo profundo en Adán que reaccionó ante algo profundo de Eva. No se trató de un encuentro superficial, era un corazón humano que respondía ante otro de su misma especie, que estaba más cercano a él que cualquier otra cosa creada en el universo. Ella había sido formada de manera diferente a él, no provenía del polvo, sino de su costilla. Adán no la llamó hombre, sino mujer. Si le hubiera llamado hombre, se trataría de un duplicado, pero la llamó mujer, porque del hombre fue sacada. ¿Tenía relación con él? Claro que sí. Sin embargo, era a la vez diferente, única, complementaria, homóloga del hombre, alguien con quien el hombre se podría relacionar, a quien comprender y ser comprendido, con quien comunicarse a un mismo nivel, alguien que también tendría comunión con Dios.
que era inteligente, creada de imagen de Dios y la única de las criaturas divinas que podía relacionarse tan íntimamente como el hombre, con el hombre. Uno de los principales ingredientes de la intimidad es permitir que cada uno mantenga su identidad. No se debe interpretar la intimidad como el esfuerzo en hacer que el cónyuge se adapte a nuestros ideales o nuestros pensamientos. El propósito de la intimidad no es someter al otro para que sea un duplicado de uno mismo, sino se trata de acercarnos sin destruir el ser del otro. Hemos sido creados por Dios los dos, pero de manera diferente. El hombre del polvo de la tierra, la mujer de la costilla del hombre. Somos iguales delante de Dios, pero somos muy diferentes, ¿no? Con características, con roles, con maneras de pensar distintas, pero que nos hacen complementarnos. Somos complementos el uno y el otro. En la relación matrimonial, en el matrimonio, Dios nos ha puesto como ese complemento físico el uno del otro. Y eso tenemos que saberlo y entenderlo porque a pesar de que formamos una familia, un matrimonio, no tenemos a veces las mismas ideas. Tratamos de caminar por el mismo camino que Dios nos ha puesto, con circunstancias distintas, pero caminando, tomados de la mano por el mismo camino. Pero eso no nos hace que siempre pensemos igual o que tal vez siempre estemos de acuerdo. Tenemos que tener la capacidad para poder hablar y ya lo hemos visto, ¿no? Tener una meta, una misma meta y tener nuestras prioridades que estén, que sean muy similares para poder llegar a un mismo fin y a un mismo objetivo. Si no fuese así, cada quien caminaría para su lado. Dice la palabra de Dios, ¿podrán caminar dos juntos sin ponerse de acuerdo? No, nos tenemos que poner de acuerdo, pero tenemos que respetar que mi esposita tiene su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser, y que en ocasiones es muy distinta a la mía. Pero lo que tenemos que saber que en esa diferencia hay un complemento, ¿sí? Ella es mi complemento, yo soy su complemento. Y así nos ha hecho Dios, y esta es una de las bases del matrimonio, que podamos ser complementos el uno del otro. La otra mitad de lo expresado por Adán se refiere al parentesco o a la relación. Cuando Adán dijo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, estaba expresando su parentesco con esta mujer. Ella diferente por completo de todos los animales a los que les había puesto nombre. Ella estaba relacionada con él y no era un viejo amigo al que le hacía tiempo que no veía. Era la respuesta a sus deseos íntimos de compañía, de alguien con quien podía relacionarse de igual a igual. Eso es muy importante, relacionarnos, comunicarnos. Es otra base del matrimonio, la comunicación, que podamos estar comunicados de igual a igual, y vamos a verlo más adelante, no me quiero adelantar en el estudio. Algunos argumentan que el relato bíblico de que Eva fuera creada de una costilla de Adán indica que éste es inferior al hombre, y cual no tiene sustento. Sin embargo, la idea de inferioridad no aparece en ninguna parte del texto bíblico. Más aún, la forma en que fue creada es una declaración de la capacidad de intimidad. El que Dios haya elegido crear a Eva de una costilla del hombre es otra manifestación de la sabiduría divina y de su intención de que hubiera una profunda intimidad en el matrimonio. Si Dios hubiere creado a la mujer del polvo de la tierra, como hizo al hombre, quizás ella hubiera sido igual que Eva físicamente, pero no existirían lazos físicos, emocionales y espirituales que la ligaban a Adán. El plan creador de Dios introdujo en el hombre y en la mujer un deseo natural del uno por el otro, una relación potencial de extraordinaria proximidad. No hay nada en el relato bíblico que sugiera inferioridad. Lo que se enfatiza es la intimidad, ¿sí? Debido a estas dos realidades, similitudes y diferencias, el hombre se ve motivado a dejar a su padre y a su madre y a unirse a su mujer. Génesis 2:24. La mujer está relacionada con el hombre porque de él fue tomada. Existe algo profundo que hace que el hombre desee a la mujer y algo en ella que anhela la compañía del hombre. Hemos sido creados el uno para el otro. Negar las similitudes es negar nuestra humanidad. Hemos sido formados por el mismo Dios.
con los mismos materiales y con el propósito de relacionarnos entre nosotros. Por otro lado, reconocer nuestras similitudes y negar nuestras diferencias es un esfuerzo inútil por refutar la realidad. No se trata de una competición, sino de una cooperación. No hemos sido creados para competir, sino para complementarnos, para ayudarnos, para cooperar el uno con el otro. Adán halló en Eva un remanso, un hogar, un pariente, alguien relacionado con él de forma profunda y única. Ella halló lo mismo en Adán. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo era la vida de este primer hombre y de esta primera mujer? Bueno, eso va a quedar en nuestra imaginación porque la palabra de Dios no nos lo dice, pero lo que sí sabemos, lo que sí nos dice es que el hombre y la mujer estaban desnudos y que ninguno de los dos sentía vergüenza. Eso lo dice en Génesis 2:25. El viejo dicho que expresa que una imagen vale más que 1000 palabras aplica aquí a la perfección. Y es que ustedes podrían imaginarlo, un hombre y una mujer desnudos y que no sientan vergüenza. Creo que esta imagen es la imagen perfecta de intimidad marital entre, bueno, obviamente dos personas. Se trata de dos personas diferentes, tienen el mismo valor, tienen profundos lazos físicos, emocionales y espirituales, son transparentes por completo y sin temor de revelarse uno al otro. Y esa es la clase de apertura, aceptación y confianza a la que aludimos al usar la palabra intimidad. El énfasis, bueno, está puesto en la transparencia y la apertura, en la libertad de conocer y ser conocido. Este versículo nos muestra principalmente la desnudez física, pero también implica una desnudez emocional, espiritual e intelectual. Como criaturas caídas y centradas en nosotros mismos, con frecuencia nos negamos a ser conocidos. Permitimos que nos conozca y abrimos solamente una puerta a la posibilidad de que nos pueden condenar o de que nos pueden rechazar. Tememos que si nuestra pareja nos conoce en realidad como nosotros somos, nos van a rechazar o se pueden alejar o incluso nos pueden dejar de querer. Por eso nos resulta imposible imaginar ser conocidos de una forma total como somos por el otro. Hemos sido entrenados para mostrar nuestra mejor imagen, aquello por lo que somos mejor vistos por el otro y así ocultar nuestras acciones y pensamientos egocéntricos y pecaminosos que tenemos. Esta actitud resulta ser una técnica de autopreservación en un modo pecaminoso, pero limita el nivel de intimidad que uno podría disfrutar con su cónyuge. Aún como cristianos, tal vez no lleguemos a recuperar el paraíso de la intimidad plena, pero negarnos a explotar el pleno potencial de la intimidad es apartarnos a conciencia del modo original de Dios. Solo podemos imaginar las conversaciones entre Adán y Eva, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no nos lo dice. Pero ¿creen ustedes que le habrá contado Adán a Eva lo que sucedió antes de su llegada, cuando nombró a todos los animales? ¿Le habrá explicado de la manera en la que cuidó el huerto del Edén antes de que ella llegara? ¿Cuánto tiempo habrán pasado juntos y cuánto tiempo habrán pasado a solas? Nada de eso se nos dice, pero podemos suponer que cuando estaban juntos tuvieron mucho que decirse, mucho que platicar y que lo hacían de una manera franca y sincera, sin ocultarse nada, porque no temían ellos ser conocidos el uno por el otro. No había nada de qué avergonzarse. Y es difícil leer este relato bíblico sin ansiar el regreso a esa vida paradisíaca, ¿verdad? Este anhelo es el que nos lleva a buscar a ese hombre y a esa mujer especial con quien compartir nuestra vida. El deseo de tener una relación íntima nos lleva a realizar votos amplios y profundos cuando nos casamos. Vamos a ver cómo es el Edén moderno. Existe un paralelo en la vida moderna con el entusiasmo original de Adán y Eva cuando tomaron contacto por primera vez. Podrían ser llamado ese tiempo de enamoramiento. Es una experiencia emocional y espiritual llena de espontaneidad, como el momento en que Adán vio por primera vez a Eva y ella puso sus ojos en él. La experiencia de enamorarnos es algo que hacemos conscientemente, no es algo que hacemos conscientemente, es algo que sucede.
y que sucede tanto a cristianos como no cristianos y que tiene los mismos elementos entre Adán y Eva. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el sentimiento de asombro, el sentimiento de pertenencia, el reconocimiento de que somos el uno para el otro, sentimiento de que algo en nuestro interior que anhela relacionarse con algo en el interior del otro, sensación de que Dios arregló nuestro encuentro, una buena disposición para mostrarse abierto el uno con el otro, compartir secretos y saber de todo corazón que nos amaremos a pesar de todo. Disposición para darnos por entero el uno al otro. Y en la sociedad de hoy en día se asocia el enamorarse con sexo, con lujuria y explotación. Y en ocasiones perdemos la expectativa del verdadero amor. Porque en este último subyace un germen de sacrificio y entrega. Esta es la clase de amor a la que me refiero. Las escrituras lo expresan con claridad. En el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan 4, del 17 al 18. No tememos mostrarnos como somos porque tenemos la seguridad interior de que seremos aceptados. Aunque al principio del noviazgo ocultemos muchas cosas, una vez que nos hemos enamorado de verdad, necesitamos abrirnos por completo, necesitamos compartir más cosas. El amor es lo que nos da valor para hacer un compromiso profundo y pleno ante el altar. ¿Podría alguien de ustedes recordar lo que escribieron en sus votos cuando se casaron? Es un tema que hemos visto y que a veces no nos recordamos, ¿no? A veces cuando vemos a lo mejor el video de nuestra boda, si alguien tiene sus escritos todavía, sus votos todavía escritos, yo los invito a que pues, si tienen un video vuelvan a verlo, si se acuerdan sería lo mejor, ¿verdad? Sería lo ideal, o si tienen ahí, me acuerdo que en el evento de matrimonios renovados, ¿verdad? Los matrimonios que renovaron votos tenían sus votos impresos, los firmaron y esperamos pues que ustedes los tengan ahí pues a la vista, ¿verdad? Y que podamos estarlos recordando continuamente. ¿Puede alguno de ustedes recordar qué es lo que sentían cuando estaban de novios antes de casarse? ¿Qué era esa época lo que pasaba entre ustedes? ¿Cómo se recordaban? Tal vez algunos de ustedes se hicieron cartas. En nuestro caso, pues ya no había cartas, ya solamente a lo mejor algún correo, pero pues la comunicación era más por pues, las redes sociales, por WhatsApp, no tenemos tanto pues ese recurso de las cartas, pero a lo mejor algunos de ustedes sí, y los que sí se enviaron cartitas las tienen, las han leído frecuentemente, sin leerlas pueden recordar lo que les atraía de su esposo o de su esposa, que en ese entonces pues eran novios. Eh, y no hay nada, por ejemplo, algunas frases podría ser, no hay nada que me digas que pueda hacer yo que deje de amarte, o toda mi vida voy a procurar tu felicidad. Si alguno de ustedes pues, pudiera recordar, sería muy bueno, porque seguramente expresaban una sensación profunda de pertenencia del uno al otro y sentían que estar juntos era algo destinado por Dios, ¿no? Como decir, contigo puedo ser sincero y abierto. Nada inferior a esto podría ser que un hombre y una mujer se comprometieran en verdad y con seriedad para el matrimonio. Si bien no podemos restablecer la transparencia del Edén, en una relación amorosa vemos un reflejo de la imagen original, así como en el respeto de la vida, la imagen de Dios que se ve opacada ante la caída del hombre, pero que no la destruye. De muchas formas diferentes seguimos siendo el reflejo de la mano de nuestro Creador. Es lamentable que esta sensación de transparencia sea muy tenue en muchas parejas. Según lo expresó un hombre en cierta ocasión, y que dice, yo no entiendo qué pasó cuando nos casamos. Antes de casarnos ella era amorosa, era amable, era efusiva, pero después de casados se puso criticona y exigente. Y la esposa, a su vez, decía, antes de casarnos él estaba pendiente de mí, pero después dejé de importarle. Cualquier cosa es más importante que yo. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Y a muchas las parejas les sucede lo mismo, incluso les pudo haber sucedido lo que a Adán y Eva, que fue pues estar separados. Hay veces que es bueno evocar esos días de noviazgo cuando estábamos perdidamente enamorados uno del otro, cuáles eran esos detalles que teníamos uno con el otro, cuáles eran esas palabras de afecto
apenas mencionábamos, ¿no? Y esperábamos que si alguno de ustedes ocupa esas frases, no se sienta ofendido, no es el punto. Pero cuando éramos novios, tratamos de ser más amorosos, ¿no? Oye, mi amor, oye, mi vida. Y ahora de casados podemos decir, oye, gordo, pásame la sal. Y nos damos cuenta que pensamos que seguimos hablando de una manera cariñosa, de una manera amable, pero pues ya ese Ese calificativo, ¿no? adjetivo calificativo que ponemos ya no es pues ni tan amoroso ni tan amable, ¿no? Porque a lo mejor podemos decirlo en un tono amable, pero ¿por qué decirle gordo, viejo, ¿no? Flaca. Flaca, ¿no? ¿Por qué no decirnos mi amor, mi vida? Los pastores, por ejemplo, cuando el pastor le habla a nuestra pastora, le dice guapa. Entonces, ¿por qué no ocupar ese tipo de adjetivos calificativos que nos motiven, que nos digan, ay, me sigue diciendo guapa después de, no sé, 30 años de casados, ¿no? Algunos llevamos menos, pero no es tanto que porque llevamos menos es válido y los que llevan más también es válido, no, sino que independientemente de los años que llevemos cada uno de casados, que no perdamos esa manera de hablarnos, de esa manera a lo mejor tierna, amorosa, caballerosa, ¿verdad? De hablarnos. Sería interesante que ustedes pudieran hacer un ejercicio en el que escriban un par de frases acerca de las emociones o actitudes que tenían con su cónyuge, ¿no? Con su ahora esposo o esposa. ¿Cómo veían ustedes a su cónyuge en ese momento? Bueno, en ese momento eran novios, pero ¿cómo se veían? ¿Cómo puede comparar su forma de verlo en ese momento a cómo se ve en el día de hoy? ¿Qué sueños tenían para un futuro en ese entonces? Y si esos sueños se cumplieron o no se cumplieron, ¿qué fue lo que pasó? Ahora vamos a entrar al siguiente tema, que es entonces cuando la ropa llegó. La imagen de transparencia del huerto del Edén se desvaneció, ¿no? Hemos estado hablando en la primera parte que intimidad o desnudez requiere intimidad, requiere transparencia, requiere que no, como no tenemos nada que nos cubra, somos así transparentes y ese es el inicio del matrimonio, es como Dios hubiese querido, ¿no? Así como Dios quería que tuviéramos una comunión directa con Dios, con el hombre con Dios desde un inicio, así también Dios quería o quiere que nuestra relación de matrimonial sea que estemos siempre desnudos, que no nos cubramos de mentiras, que no nos cubramos de pretextos, que no nos cubramos de ninguna circunstancia, de temores, y que siempre podamos ser transparentes con nuestra esposa, que siempre estemos sin ropa, no físicamente, porque a lo mejor hasta las autoridades nos estarían metiendo en la cárcel, salimos a la calle de esa manera, pero que en nuestra relación personal, en nuestra relación espiritual, siempre estemos desnudos, estemos transparentes, que seamos de una sola pieza, que eso pueda ser nuestra verdadera relación en el matrimonio. Entonces, esta imagen de transparencia del huerto del Edén se desvaneció. Eva siguió siendo hueso de los huesos de Adán y carne de su carne, pero ya no estaba desnuda, así como él tampoco. Se habían cubierto el cuerpo con delantales de hojas de higuera. Este acto de ocultamiento afectó también su relación emocional, intelectual y espiritual. Y afecta cuando no somos sinceros, no hay confianza, no hay esa unidad, no hay ese complemento. Siempre existe algo que nos aleja el uno al otro, ¿no? Entonces, afecta en todas las áreas de nuestra vida. Dejó de existir la transparencia en la comunicación de pensamientos y emociones. Lo mismo sucedió con la relación que tenían con Dios. Cuando él fue a visitarlos, se escondieron entre los árboles porque ahora tenía algo que no querían que Dios supiera. Sentían vergüenza de encarar a Dios, porque se sentían culpables de haber traicionado su confianza. Esta clase de traición siempre hace que nos ocultemos de Dios y del otro. Y hemos aprendido que lo que ocasiona el pecado, aparte de muerte, es alejarnos de Dios, ¿no? Sabemos que algo está mal y lo único que queremos nos sentimos avergonzados y queremos alejarnos de su presencia. Y eso es lo que debemos de evitar. Si llegásemos a pecar porque sabemos que lo vamos a volver a hacer,
tenemos que ir, pedir perdón y volver a acercarnos a Dios sin que rompamos esa cercanía, sin que esa vergüenza nos haga alejarnos de Él. Cuando procuramos hacer lo correcto y cumplimos lo que enseña la palabra de Dios, deseamos una comunicación plena con Él. Cuando violamos conscientemente las enseñanzas de la Escritura y no tenemos en cuenta los mandamientos divinos, preferimos mantenernos alejados de la iglesia y de cualquier cosa que nos recuerde a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tantas parejas que llevan 10 o 15 o 5 o X número de años casados tienen tan escasa intimidad hoy en día? En la época de recién casados pasaban horas conversando. Era muy raro que pasara una semana sin que hubiera experimentado juntos algo emocionante, salir de paseo, ir de picnic o simplemente gozar de la vida. ¿Qué sucedió con el sentido de búsqueda, de descubrir con nuevas cosas, con el sentido de apertura y el deseo de estar cercano el uno al otro? Ha pasado algo muy similar a lo que aconteció en el huerto del Edén. El pecado ha generado en ellos un espíritu de temor, de desconfianza o de culpa. Ahora tienen algo de qué avergonzarse, algo que ocultar. No pueden manifestarse abiertamente porque eso los llevaría a ser juzgados. Entonces se protegen, se hacen a un lado y se distancian el uno del otro. Y no ven, y ya no ven similitudes, sino diferencias. Ya no se sienten que son hueso de mis huesos y carne de mi carne, sino seres diferentes y separados. Incluso les cuesta creer que alguna vez hayan estado juntos cercanos en lo emocional. Permitieron que el egoísmo reemplazara al amor. Nos ha sucedido lo mismo que pasó en el Edén. Eva reemplazó el amor que sentía por Adán por sus deseos egoístas ante lo que había visto. Adán reemplazó el amor a Dios por sus propios deseos egoístas. El amor siempre procura velar por los intereses del otro. El egoísmo nos coloca en el centro del universo y nuestros deseos son lo único que importa. Cuando el egoísmo reemplaza al amor, nuestras palabras y conductas nos hacen sentir culpables, avergonzados y temerosos de ser abiertos y sinceros con nuestro cónyuge. Sabemos que ser transparentes implica estar al descubierto y eso conduce a que seamos juzgados y condenados. Y también hemos aprendido en este tiempo que esto es primero para nosotros. No quiere decir que en este momento, cuando tengas la oportunidad de escuchar este discipulado, este tema, en tu mente empieces a pensar qué es lo que mi esposa ha dejado de hacer o qué es lo que mi esposa ha hecho mal o su mal Tendría que empezar a hacer. comportamiento, ¿no? Esto es hacer una evaluación, una autoevaluación de qué es lo que yo he dejado de hacer, cómo me estoy comportando, si realmente estoy desnudo ante mi esposa o o estoy cubierto de hojas que impiden que yo sea transparente ante ella. Y si lo hice o lo estoy haciendo, tengo que volver a regresar, tengo que quitarme esas hojas y entonces ser transparente ante ella, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo volvamos a comentar, ¿no? Es primero yo, primero tengo que yo autoevaluarme y después confiar en que mi esposa también va a llevar una autoevaluación. Tal vez no en el momento, tal vez pase algún tiempo, pero confiando en Dios, confiando en que Dios va a convencerla que tiene que hacer una autoevaluación. No decirle, es que yo ya me autoevalué, yo sé en lo que estoy mal y lo estoy cambiando, ahora te toca a ti. Esa no es la manera como funciona, porque dice que el Espíritu Santo nos convence a cada uno de pecado, de lo que estamos haciendo mal. Y tenemos que esperar que también mi esposa sea convencida o sea, le muestre qué es lo que está haciendo, que esté equivocándose, perdón, y que ella tome la decisión de redirigir, de que empecemos a ser transparentes el uno del otro. Por lo general se empieza con algo pequeño. Él quiere ir al gimnasio y ella que él la acompañe a comprar unas toallas. Él va al gimnasio de todos modos, con lo que se pone un ladrillo en el muro que los separa. Él desea tener relaciones sexuales y ella quiere ver la película de última hora de la noche. Otro ladrillo que se añade al muro. Muchas parejas han permitido que este proceso de egoísmo haya crecido en su interior a través de los años.
hasta llegar al punto de ocultar y disimular todos los pensamientos y las emociones. La parte que cada uno le revela al otro sobre sí mismo es solo la punta del iceberg y casi todos sus pensamientos y sentimientos permanecen bajo la superficie. Un hombre casado comentaba, si le llego a decir que lo siento, me abandonaría. O ¿cómo le expreso como le expresó una mujer? Temo decirle a mi marido lo que pienso porque se enojaría. Es evidente que estas parejas experimentan escasa intimidad en su matrimonio, ¿no? Es importante que podamos hablarlo y que tengamos paciencia para escuchar lo que nuestro cónyuge nos quiere decir. Hay veces que no es sencillo, hay veces que va a causar dolor, va a causar cierta sensación de enojo, pero viene y entra el perdón, ¿no? Y que más adelante también vamos a tocar esos temas. Nuestras inseguridades o cosas que nos avergüenzan son las que nos hacen, eh, son las que nos llevan a vestirnos para no darnos a conocer o ser rechazados. Deseamos evitar que nos hieran. Queremos mantener las cosas lo más tranquilamente posibles. De ahí que no cometemos con nuestro cónyuge nada sobre la cual pudiera sugerir alguna objeción. Algunos nos hemos cubierto de ropas emocionales y nuestro cónyuge no sabe quiénes somos en realidad. Nuestros pensamientos, deseos, frustraciones y sentimientos se hayan enterrados bajo varias capas protectoras. Hemos sido lastimados y entonces lastimamos. Hemos sido abusados y abusamos. Muchas parejas han sido incapaces de tolerar estos abusos. Entonces, agregaron otra capa de distanciamiento que los separa y los esconde de su cónyuge. Regresemos al huerto del Edén y veamos cuánto tiempo estuvieron desnudos Adán y Eva. Según las escrituras, fue hasta que pecaron, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3:7. Se escondieron de Dios y cuando Dios le preguntó a Adán por qué se escondía, éste respondió, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3:10. Ahora tenía un motivo para sentir vergüenza. Al haber experimentado esta sensación de miedo, los seres humanos ya no pudieron andar desnudos. Era tal la culpa y tan intolerante la vergüenza que se apartaron el uno del otro y Dios. La intimidad se había esfumado. Hay una frase que dice que una mentira lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y entonces de repente ya no sabemos si el mundo en el que vivimos es real o es el que hemos ido creando después de una y otra y otra y otra mentira. Entonces, es importante que siempre, por eso es la palabra de Dios, que nos pongamos todos los días a cuentas con Dios, pero que también tengamos ese tiempo de ponernos a cuentas con nuestra esposa. Si algo hicimos mal, si algo dijimos de manera incorrecta, si nos equivocamos, que podamos siempre tener esa transparencia, el estar desnudos el uno con el otro. Lo primero que hizo Adán fue acusar a Eva, y esta a su vez acusó a la serpiente. Antes del fin del día, Dios anunció las consecuencias del pecado. Les confeccionó abrigos de piel para cubrirse y los echó del huerto. Siempre me han preguntado qué habría comentado entre ellos cuando Dios los abandonó ese día. Solamente podríamos imaginárnoslos porque la palabra de Dios no nos lo dice. El paraíso era solo un recuerdo y el dolor una realidad. Para Eva, el dolor vendría en forma de sufrimiento al traer los hijos al mundo. Para Adán, perdón, en dificultades para cultivar la tierra. Para ambos, la intimidad exigía ahora un esfuerzo. Si querían experimentar cercanía y la emoción de ser uno, deberían pasar por la penosa experiencia de la confesión y el perdón, sin los cuales el temor y la vergüenza los mantendría separados. Las escrituras nos dicen muy poco acerca de la relación de Adán y Eva después de pecar. Sabemos que tuvieron relaciones sexuales porque le nacieron hijas e hijos, pero no conocemos el nivel de apertura que manifiestan en la profundidad de su unidad. No sabemos si Adán le mencionó a Eva su pecado, si la habría perdonado y ella a él. ¿Cuánto tiempo les habría llevado restaurar la confianza? ¿Se había restablecido por completo la relación con Dios? De ser así, tal vez el matrimonio también había sido restaurado por completo. Solo podemos hacer conjeturas al respecto. Lo que podemos aprender de esta situación es que ningún matrimonio experimentará un alto nivel de intimidad a menos que esté unido a Dios.
Si se interrumpe la relación con Dios, tenemos motivo para temer y sentir vergüenza cuando estamos frente a Dios. Si podemos mirar el rostro de Dios, sabiendo que hemos confesado nuestros pecados y hemos sido perdonados, entonces podemos mirar a los ojos de nuestro cónyuge con la misma franqueza. Mantenernos íntegros ante Dios es esencial para experimentar una intimidad genuina en la relación matrimonial. Y viene a mi mente esta porción de la palabra en Eclesiastés que dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y entonces es el esposo, la esposa, y en medio está Dios, está Jesús, que es el que hace que se soporte, que hace que mientras nosotros estemos unidos a Dios, nuestra relación va a poder seguir estando unida, que va a poder seguir estando junta. Bueno, una vez que hemos establecido el ambiente adecuado para la intimidad a través de la confesión y del perdón, seguimos tratando de recuperar el paraíso por medio de la comunicación franca y sobre todo amorosa. Los errores del pasado nos recuerdan nuestra capacidad de herirnos, pero también debemos permitir, no debemos de permitir que eso sea lo que nos aleje del ideal divino de la intimidad marital. Tenemos que orar cada día para que Dios sea quien llene nuestros corazones de amor por nuestro cónyuge. Nos abrimos para ser el canal de Dios a fin de expresar amor. Procuramos ser sinceros acerca de nuestros temores. Debemos confesarlos a nuestro cónyuge y esperamos hallar seguridad, aliento y apoyo. Pero también debemos estar abiertos a que nuestro cónyuge está pasando también su proceso y él debe poner pues atención y debe poner esfuerzo, así como cada uno de nosotros. Cuando no recibimos lo que esperamos de nuestro cónyuge, no debemos llegar al punto del reclamo o sentirnos rechazados, sino seguir orando y seguir trabajando nuestra persona y nuestro cónyuge también hará lo mismo y de ese modo podemos llegar a escucharnos, a complementarnos, a amarnos, a apoyarnos. Procuramos como criaturas caídas, reconocemos que podemos fallar, como ya lo había comentado mi esposo, apartarnos del amor y volver a llevar una vida egoísta. La meta de la intimidad no se obtiene negando nuestras fallas, sino reconociéndolas de inmediato y pidiendo perdón. Nuestra disposición a asumir nuestros errores mantiene vivo el potencial de nuestra intimidad. Cuando no confesamos nuestros pecados, destruimos toda posibilidad de intimidad. El camino a la intimidad es el camino del amor. Comienza con la disposición de confesar nuestro estilo de vida egocéntrico y pedir misericordia y perdón, primero de Dios y luego de nuestro cónyuge. Sigue con la decisión de pedirle a Dios que derrame su amor en nuestro corazón, como lo dice en Romanos 5:5, y nos permitimos ser agentes de amor para con nuestro cónyuge. Se trata de regresar a lo que originalmente nos unió, el amor genuino. Para quienes reconocen que su matrimonio se basó en el egoísmo más que en el amor verdadero, se tratará del descubrimiento del verdadero amor que los conducirá a la verdadera intimidad. Solo Dios puede ofrecer esta clase de amor y la ha prometido a todo aquel que la pida. Él nos ha dicho que debemos amarnos los unos a los otros y eso lo podemos encontrar en Efesios 5:25 y en Tito 2 del 3 al 4. Dios jamás nos encomienda algo para lo cual no nos capacite. Amar es una decisión, una actitud, una manera de pensar y un modo de tratar a nuestro cónyuge. Cuando escojamos transitar por el camino del amor, Dios nos da poder para experimentarlo. Si amamos sobre la base de la confesión y del perdón, experimentamos nuevamente un clima donde la intimidad puede florecer, donde podemos ser francos sin ser juzgados, donde podemos ser perdonados y aceptados y donde podemos sentir que nos pertenecemos el uno al otro. No es nuestra intención sugerir que debido al perdón de Dios somos transportados de regreso al huerto del Edén. Esto no sucedió con Adán y con Eva y con nosotros tampoco va a suceder, pero lo que queremos decir es que por medio de Cristo gozamos de una relación restaurada con Dios y que podemos relacionarnos con Él como Padre. La transparencia, la libertad y el gozo de su presencia pueden ser nuestros. Seguimos siendo criaturas caídas, propensas a pecar, pero Dios se acerca a nosotros por medio de su amor, nos ofrece perdón y fuerza para vivir como personas
renovadas. Esta comunión restaurada con Dios y la visión de la futura completa redención en Cristo es lo que hace que la vida no solo sea pasable, sino digna de ser disfrutada. Cuando una pareja reconoce en su relación más distanciamiento que intimidad, más separación que unidad, más egoísmo que amor y más soledad que compañía, se halla en una encrucijada. Tienen que tomar una decisión: continuar en la senda de separación y la soledad, o recuperar terreno y conquistar nuevas tierras que jamás se habían poseído. Y esta decisión se llama compromiso. Se trata de un acto de la voluntad por el cual dos personas deciden caminar juntas y, con la ayuda de Dios, dar los pasos necesarios para crecer en la intimidad. Esto lleva tiempo, son pasos de confesión, perdón, amor y confianza que no se dan de un momento a otro. Pero avanzando paso a paso, toda pareja puede reconstruir la intimidad en su relación matrimonial. Las escrituras enseñan la realidad del perdón y del cambio real cuando una persona confiesa el pecado y pide la ayuda de Dios para el futuro. De esta manera, el cristiano tiene una esperanza que no tiene el no cristiano. Si Dios, que es santo, puede perdonarnos nuestras ofensas, nosotros también podemos perdonarnos entre nosotros. Si Dios, que nos creó con la libertad de elección, sigue confirmando nuestra libertad, seguro que también nos dará poder para hacer lo correcto cuando nosotros escojamos hacerlo. Nuestros errores del pasado han sido cubiertos, pero no por vestiduras que nosotros hayamos confeccionado, sino por las que hizo Dios. Las escrituras las llaman manto de justicia de Cristo. Así como Dios confeccionó abrigos de pieles para Adán y para Eva y sacrificó animales, Cristo, que fue sacrificado por nuestros pecados, es ahora quien nos provee de la cobertura adecuada. Gracias a ella podemos acudir sin vergüenza a la presencia divina. Esa misma clase de perdón que se da entre los cónyuges es lo que les permite ser francos entre sí y experimentar el gozo de ser conocidos. La relación que tenemos con Dios es fundamental para la edificación de un matrimonio con intimidad. Adán y Eva se separaron después de haber separado de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. El restablecimiento de la relación con Dios por medio de la confesión de pecados y la aceptación del perdón nos da la ayuda divina necesaria para recuperar o establecer la intimidad en el matrimonio. Hasta aquí hoy vamos a dejar nuestra reunión mensual. Les agradecemos mucho tiempo. Les pidamos que se tomen un tiempo para hacer un análisis personal de cómo está nuestra intimidad, cómo está mi relación con mi esposo, cómo está mi transparencia con mi esposo o con mi esposa. Y si nos hemos alejado, si hay algunas circunstancias que tengamos que poner en orden, que lo hagamos, porque Dios quiere que seamos juntos, fortalecidos, unidos, que tengamos esa transparencia, esa intimidad todos los días y que podamos caminar y que no haya nada que se pueda meter entre nosotros, que nos haga que nos separe, ¿no? Y la desconfianza, el temor, la falta de sinceridad son acciones o son circunstancias que se van metiendo en medio de nosotros y que van ocasionando esa separación, ¿sí? Al igual que no nos separemos de Dios, que es lo más importante, que podamos tener esa intimidad diaria con Dios, porque si no es así, ¿cómo podríamos perdonar? ¿Cómo podríamos decirle a nuestra esposa, sigamos adelante? Así como Dios perdona nuestros pecados, hemos decidido perdonar también alguna ofensa que nos hayan hecho. Es por eso que nuestra relación con Dios siempre va a ser de suma importancia y vital para que podamos de ahí partir y caminar en todos los ámbitos de nuestra vida, reflejando y pareciéndonos cada vez más a Cristo. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos el próximo mes, si Dios lo permite. Hasta la próxima.